Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Contreras Amador y en esta oportunidad desarrollaremos la práctica número 2 del curso de dinámica a cargo del profesor Carrarica José Luis. Como primer ejercicio se tiene al volante representado en la figura número 1, gira con una velocidad angular de 60 revoluciones por segundo en sentido antihorario. Así ya. Y una aceleración angular de 4 radianes por segundo al cuadrado en sentido antihorario. La barra AB pesa 200 N y tiene un radio de giro respecto a su centro de masa a 250 milímetros y dimensiones de A es igual a 300 milímetros, B es igual a 800 milímetros, C es igual a 400 milímetros y D es igual a 500 milímetros. Determine las fuerzas AX y AY en el apoyo A de la barra AB cuando el ángulo es igual a 0, la reacción en el punto C si se sabe que la ranura de la barra AB tiene una fricción de 0,15. Esto es igual a, tenemos que graficar el DCL ubicando todos los datos que nos están dando. Estos ubicamos la aceleración, la velocidad y las distancias. Luego de ello pasamos a graficar las fuerzas en la barra, la fuerza de fricción, la velocidad angular. Lo primero que vamos a hacer es hallar la velocidad en C. Esto va a ser igual a la velocidad del observado más la velocidad. La velocidad del observador va a ser C, es igual a la velocidad del observador más la velocidad del observador entre el observado más la velocidad angular del Bx por el R, que es la distancia, por el R de AC. Reemplazando los datos tenemos que la velocidad en C es igual a la velocidad de AC por el coseno de alfa. Eso es respecto al punto X. Y en Y es igual a la velocidad de AC por el seno de alfa más la velocidad angular en dB por las distancias, que es 0,894 coseno de alfa. Acá tenemos graficando en el triángulo, vamos a para hallar el ángulo es igual a 0,26.57. Luego de ello ubicamos la posición de AC, tenemos que el módulo nos sale 0,894. Ese 894 estamos reemplazando en el RA de AC, en la posición. Tenemos que es igual a menos 8.894 de la velocidad angular en B por el seno de alfa y 0.894 W de B coseno de alfa. La velocidad en C es igual a la velocidad del observado más la velocidad del observado entre el observador más la velocidad angular por el R de la posición de O a C. Tenemos que la velocidad en C es igual a 60 por 0,04 y la velocidad entonces nos sale multiplicado en 60 por 0,04 -0. Resolviendo tenemos que la velocidad de AC es igual a menos 21.47 metros por segundo. La velocidad angular en C es igual a 12 metros por segundo. Luego de ello, analizando la aceleración de la barra AC es igual a la aceleración de A más la aceleración de AC más la velocidad angular por la posición de AC más la aceleración angular por la posición de AC más 2 veces la velocidad en B por la velocidad de AC. Se tiene que la aceleración en AC va a ser igual a aceleración de AC por el coseno de alfa por la aceleración de AC por seno de alfa más 12, que es la velocidad angular, por 12 por la posición es esta, más la aceleración en V y la posición,
por 2 veces la velocidad angular, que es 12, por la posición. Reemplazando todo esto y operando este pequeño monstruito, vamos a obtener que la aceleración de AC es igual a la aceleración de AC por el coseno de alfa, la aceleración de AC por el seno de alfa, más menos 3,45.62 en X y 403.281 Y. Eso tenemos como nuestra primera operación, nuestra primera ecuación. Luego de ello, en el disco vamos a hallar la aceleración en C. Tenemos que la aceleración del centro de gravedad más la aceleración de O entre C más la velocidad angular de D por la velocidad angular por la posición de OC más la aceleración en D por la posición en de 0 a C, de O a C, más 2 veces la velocidad angular por la velocidad de OC. Reemplazando todos los datos, obtenemos que la aceleración en C es igual a menos 1.6, menos 1440. Esa es nuestra segunda ecuación. Resolviendo y operando, vamos a obtener que la aceleración de AC por el coseno de alfa menos 0,4 aceleración angular del B es igual a 344.02. Y en nuestra segunda ecuación, operando, tenemos que la aceleración de AC por el seno de alfa más 0.8 alfa de la aceleración angular es igual a menos a 1843.281. Obtenemos que la aceleración de AC es igual a menos 516.64 metros entre segundo cuadrado. La aceleración angular es igual a menos 2015.24 radianes entre segundo al cuadrado. Luego de ello pasamos a realizar nuestro DCL de fuerzas y vamos a descomponer las fuerzas que están en AX y en AY. El centro de gravedad también, vamos a ubicar el ángulo. La aceleración va hacia abajo, la aceleración normal va hacia arriba y la aceleración tangencial hacia abajo. Haciendo la sumatoria de fuerzas normales es igual a la masa por la aceleración normal. Tenemos que AX por el coseno de alfa menos la fricción menos 200 seno de alfa por la fricción es igual a 200 entre 9.81 para hallar la masa por la aceleración normal. Obtenemos esta pequeña ecuación y luego de ello vamos a realizar la sumatoria de fuerzas. Tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Tenemos que AX por el seno de alfa más 200 coseno de alfa menos el AY coseno de alfa menos la fuerza en C es igual a la masa por la aceleración angular por el radio. Operando este pequeño menjunje, tenemos que AX por el seno de alfa es menos el AY por el coseno de alfa menos la fuerza en C es igual a menos 12.504.505. La sumatoria de momentos en el centro de gravedad va a ser igual a la inercia del eje en el centro de gravedad por la aceleración angular. Tenemos que nuestro momento es igual a la sumatoria de momentos es igual a la fuerza por la distancia, la fuerza en C por 0,594 más el AX por el seno de alfa por 0,3 menos el AY por el coseno de alfa por 0,3. Esto va a ser igual a la masa de la barra por la inercia del centro de gravedad al cuadrado por el radio de giro por la aceleración angular. Operando, tenemos que vamos a hallar 3 ecuaciones, el cual después vamos a poner en la calculadora y vamos a obtener los datos. Operando todo, nos sale que la AX es igual a menos 7146.09 newtons, AY es igual a 14.908.15 newtons y la fuerza C es menos 4.025.55 newtons. Como segundo ejercicio se tiene el disco no homogéneo desbalanceado A representado en la gráfica 2.
Se tiene una masa de 125 kilogramos y un radio de 500 milímetros. Su centro de masa está situado a 250 milímetros del eje de rotación O y el radio de giro respecto a su centro de gravedad vale 400 milímetros. Un cable arrollado y una leve garganta del disco sostiene un bloque de 30 kilogramos en la posición mostrada. Esta es la posición. Su velocidad angular es igual a 60 radianes entre segundo en sentido horario. Para ya. Determinar la tensión del cable, las fuerzas OX y OY en el apoyo o que ejerce sobre el disco. Las reacciones en la polea ingrávida que sostiene al cable y bloque B. Las reacciones en esta parte y esa parte de toda la polea de acá. La primera que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a la masa por la aceleración en B. Tenemos que la velocidad angular de B menos la tensión es igual a la masa de B por la aceleración de B. La aceleración de B va a ser igual al alfa, una aceleración angular por el radio. Esto va a ser igual a 30 por 10.981, que es el peso, es el peso menos la tensión, es igual a 30 por 0,5 alfa. Tenemos la primera ecuación que es igual a 294.3 menos la tensión es igual a 15 alfa. Luego de ello graficamos esta parte del bloque y va a ser la tensión, la cuerda que va hacia arriba menos la fuerza que se opone, que vendría a ser el peso. Vamos a pasar a hacer una sumatoria de fuerzas que van a favor menos las fuerzas que van en contra. Para este caso, en nuestro sistema, la fuerza que va a favor es la tensión, ya que está girando, está jalando. Y la fuerza que va en contra es el peso del bloque. Acá tenemos graficados nuestras fuerzas, las reacciones en AY y en AX, nuestra distancia, la velocidad angular, el peso de la barra, la aceleración normal, la aceleración tangencial. Vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X es igual al momento de O por AB. Este es igual a la tensión menos la reacción en AX. La tensión es esta menos la reacción en AX es igual a 125 por la aceleración normal. 125, que es la masa de toda la estructura. Operando nos sale que la tensión menos la reacción en AX es igual a 112.500. Esa es nuestra primera ecuación. Luego de ello vamos a hallar a nuestra segunda ecuación. Acá se obtiene que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa de D por la aceleración tangencial. El peso de la barra menos AY es igual a 125 por la aceleración por el radio. Operando obtenemos que 1226.25 menos AY es igual a 31.25 alfa. Vamos a reemplazar nuestras ecuaciones resolviendo 3 y 2 vamos a obtener las reacciones de AY es igual a 1226.25 menos 31.25 alfa. La tensión es igual a 294.3 menos 15 alfa. Luego de ello hacemos la sumatoria de momentos en el centro de gravedad. Esto va a ser igual a menos la tensión por 0,5 menos AY por 0,25 es igual al momento en D por el radio de giro al cuadrado por la aceleración.
menos 0,05t menos 0,25 AY es igual a 125 por 0,4 al cuadrado ahora alfa. Operando todo esto, se tiene que la ecuación es igual a t más 0,5 AY. Esto es igual a menos 40 alfa. Esta va a ser nuestra cuarta ecuación. Vamos a operar las ecuaciones en 4. Vamos a obtener que nuestra aceleración angular es igual a 96.792 radianes entre segundo cuadrado. Operamos la tercera ecuación. Tenemos que el AY es igual a menos 1798.5. En 2 es igual a t menos 1157.58. La ecuación en 1 va a ser, vamos a hallar la reacción en AX, va a ser igual a menos 113.657.58 newton. Ahora ya tenemos la aceleración angular, tenemos la reacción en AY, tenemos la tensión, tenemos la reacción en AX. Luego de ello pasamos a calcular las reacciones que están sujetas a la polea. Tenemos que nuestra tensión va a ser igual a menos 1157.58, que va hacia el lado negativo, y nuestra tensión que va hacia abajo, el lado negativo, va a ser lo mismo. Por lo tanto, las reacciones en X y en Y es igual a 1157.58 newtons. Como tercer ejercicio se tiene la gráfica compuesta con las siguientes dimensiones. Figura 1, 5 centímetros de alto y 10 centímetros de largo. Figura 2, 25 centímetros de alto y 5 centímetros de largo. Figura 3, 5 centímetros de alto y 15 centímetros de largo. La figura 4 es semejante a la figura 3, son iguales. La figura 5 es igual a 20 centímetros de alto por 5 centímetros de largo. La figura 6 es igual a 5 centímetros de alto y 20 de largo. Y la figura 7, un semicírculo. Nos piden calcular el A, que es igual al X del centro de gravedad, y el Y centro de gravedad. Nos piden hallar los radios de giros en X, en Y y en X. Lo primero que se tiene que hacer es hallar el centro de gravedad de toda la figura. Para ello vamos a hallar la sumatoria de área por la distancia de cada uno con respecto a X. Operando, obtenemos que el X va a ser igual a 8.77, y en Y vamos a hacer lo mismo, sumatoria de área por longitud. Esto es igual a 39.57. Una vez hallado eso, pasamos a proceder con el siguiente cuadrito, en el cual la inercia, vamos a hallar la inercia en X de la base y Y de la base, y X, Y de la base en el diferencial de X, un diferencial de Y, una inercia en X, una inercia en Y y una inercia en X. Vamos a operar la inercia en X base. Como ya sabemos, la inercia en X base es igual a 1/12 de la base por la altura cubo, y inercia en Y es igual a 1/12 de la base por la altura al cubo. No, perdón, al revés. De la altura por la base al cubo. Inercia en X, Y base es igual a 0. El diferencial de X va a ser el Y menos mi pequeña distancia. La inercia en X va a ser igual a un dx por un área, y obtenemos, reemplazando los datos, vamos a calcular, en sí son puros cálculos, es operativo. En la inercia en X base tenemos que en la primera figura es 104.17, en la segunda figura es 6510.42, en la tercera es 156.25,
en la cuarta 156.25, en la quinta es 3333.33, en la sexta un doceavo de 20 por 5 al cubo, esto es igual a 208.33, en la séptima es igual a 0,1098 por 12,5 a la cuarta, que es la parte, esta parte es la séptima. En y base operamos lo mismo, en y base va a ser igual a 0. El diferencial de x vamos a ir restando el y que me salió, en este caso es 39.57 menos la distancia de cada fuerza. En ix vamos a operar y vamos a calcular así sucesivamente todos. Pasado a ello, pasamos a realizar la sumatoria de todo, de ix, y ixy. La sumatoria total en ix es igual a 38.338.46, en iy es igual a 31.606.742.2, en iy, que lo tenemos en esta parte, es 50.761.75. Lo que nos piden en la primera pregunta es hallar el centro de gravedad de ix y y, que ya lo hemos hallado, y luego nos piden calcular los radios de giro. Para calcular los radios de giro es igual a la raíz cuadrada de la inercia en x total entre el área total. Esto es igual a 7,05. El ky es igual a 20,3 y el kxy es igual a 8,12. La inercia, el radio de giro, perdón. El cuarto ejercicio. Se tiene la siguiente: dos barras pasantes y una varilla que une dos correderas. A es igual a 0,10 metros, 30. B es igual a 20 metros, 00, tal como lo indica en la gráfica 3. Una de las barras pasantes es paralela al XY, a este eje, y la otra está en el plano XY. Si se sabe que la velocidad en A es igual a 0,5 metros por segundos, 0, y la aceleración en A es igual a 0,-1 metros sobre segundo, 0, y un ángulo de 45 grados. Tenemos que en A es igual a la velocidad en B y la aceleración en B. Nos están pidiendo hallar esto, y la velocidad angular de la barra y la aceleración angular de la barra. Vamos a graficar, vamos a colocar nuestra posición, nuestro R de posición. Descomponemos en el plano X y Y. Son esto. Tenemos un ángulo que es 45, la aceleración que va hacia el lado negativo de Y, y la velocidad en A que va hacia el lado positivo de Y. De aquí se obtiene que de la descomposición, en la velocidad en B es igual a menos la velocidad en B por el seno de teta y la velocidad en B coseno de teta, y en Z sería 0. La aceleración en B es igual a menos la aceleración en B seno de teta, la aceleración en B coseno de teta, y en Z 0. Luego de ello pasamos a calcular la velocidad en B, que es igual a la velocidad de A más la velocidad angular por la posición, más la velocidad de A con respecto a B. Vamos a reemplazar los datos, ya que ya tenemos la velocidad, el cual nos indica acá que es 0,5,0, más la velocidad angular, el cual vamos a hallar porque no conocemos, por la posición. Vamos a reemplazar los datos. Hacemos, para realizar esta operación, vamos a hacer una matriz y vamos a obtener los resultados. Pero antes vamos a realizar la longitud al cuadrado, pues es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Vamos a hacer Pitágoras. Vamos a derivar todo esto y vamos a reemplazar los datos. Tenemos que la x es igual a la velocidad de ax más la velocidad de bx. Para el y y para el z es similar.
y luego de ello vamos a reemplazarlo. Vamos a operar esta ecuación y obtenemos que es 2 por 20 de mi posición. La posición es la que tengo en este lado, menos la velocidad en v por el seno de teta, más 2 veces el 10, que es esta la posición, por el y, que es la velocidad en v coseno de 45. Operando este pequeño menjunje obtenemos que 42.42 de la velocidad en v es igual a menos 100. La velocidad en v es igual a menos 2.36. Reemplazando, tenemos que la velocidad en v es igual a menos 2.36 por el seno de 45, y en y es igual a menos 2.36 por el coseno de 45. Esto va a ser igual a la velocidad en a por la velocidad angular por la posición. Vamos a operar, pero como los ejes son paralelos, los resultados en la calculadora al momento de colocarlos salen incorrectos. Eso indica que los ejes son paralelos, por lo tanto el problema queda ahí. Gracias.